Buenas noches. Son las 9 en punto y vamos a iniciar nuestro trabajo en la primera sesión síncrona. Síncrona porque ustedes y yo estamos al mismo tiempo conectados y damos el inicio al módulo 5, cuyo título es Argumentación. Esta sesión síncrona tiene solo la finalidad de guiar el trabajo de la semana. Además vendrán las sesiones que se llaman de espacio abierto y las realizaremos el miércoles y el jueves. Ustedes pueden ver en la imagen de la pantalla que hay un equipo de niñas. Están todas exponiendo sus ideas y se nota una disposición de trabajo y sobre todo una disposición de unidad, de integrar las ideas de cada una para lograr algo bonito. Exponer las ideas para lograr la unidad es la finalidad de la argumentación. Y durante todo este módulo vamos a ver algunas particularidades del modo de argumentar. Hasta la semana pasada, tú podías haber tenido una noción de la argumentación y parecía que podía ser exponer libremente las ideas y ya. Pero a partir de hoy, veremos que argumentar es algo todavía más fino, más preciso y que por lo mismo requiere una técnica que tú conozcas bien. En esta primera sesión la voy a mencionar y en las siguientes sesiones, en los espacios abiertos y en las de inicio de semana, vamos a ir ejemplificando y practicando esta técnica para argumentar, de manera que tú logres hacer muy buenos argumentos y al final de este mes seas una experta, un experto en argumentar. Para poder avanzar necesitamos tener en cuenta cuál es la finalidad. Para poder caminar necesitamos saber hacia dónde vamos, cuál es nuestra meta. Y entonces te pido por favor que ahorita en un momentito en que yo me quede en silencio, traigas a tu mente cuál es la finalidad que te mueve a estar aquí. Puede haber motivos desde el principio, pero la motivación más importante es la meta que quieres alcanzar, es la finalidad que quieres lograr. ¿Qué es lo que quieres? Lograr un título, avanzar en tus estudios, conocer más, entender mejor, habilitarte para poder trabajar. Todas estas son cosas que quizá tengas y en un momento de conversación sería muy interesante que las expusieras. Todas estas finalidades son buenas. Es muy probable que lo que te trae aquí sea una finalidad buena y por lo mismo vale la pena que desde el principio la tengas muy presente. Mira, a lo largo del trabajo de esta semana y de las semanas siguientes, es muy probable que te canses. Pero si estás cansada, si estás cansado, trae a la mente la meta que quieres alcanzar y pregúntate, para poder alcanzar esa meta, ¿vale la pena que descanses? ¿Vale la pena que sigas trabajando? Si quieres alcanzar la meta de verdad, vas a poder superar el cansancio. Pero además también me ha tocado ver que hay muchos a quienes les viene la tentación de hacer trampas, de engañar, plagiando trabajos o poniendo como si fuera su propio esfuerzo lo que en realidad fue esfuerzo del otro. Inclusive me ha tocado ver quienes desperdician su dinero pagando por trabajos hechos que es que a la medida que son pésimos trabajos. Bueno, cuando vinieren esas tentaciones,
Quien tenga muy clara la meta que quiere lograr, las va a poder vencer. Esas tentaciones no prevalecerán. La trampa no va a ganar, porque quien quiere alcanzar de verdad la meta, no hace trampas. Si quiere alcanzarla de verdad, entonces busca mejorar de verdad y entonces no engaña. Tener la meta muy clara te permite afrontar el trabajo con fuerza y con honestidad. Por favor, un pulgar así si ya pensaste en la meta y si sí quieres alcanzarla. Gracias, Linda. Gracias, Sara. Muy bien. Entonces podemos continuar. Y voy a reducir estas ventanas para que no nos distraigan. Aquí está. Fíjate que tú notarás que en todos los módulos de la prepa en línea se te proponen contenidos con 3 perspectivas. Estas que ves aquí. Contenidos que te ayudan a trabajar, contenidos que te ayudan a formar actitudes y contenidos que te permiten formar habilidades y conocimientos, que te dan más habilidades y conocimientos. De estos 3, te pido por favor que abriendo tu micrófono voluntariamente, me digas cuál te parece que es principal. ¿Qué te ayudará a progresar más? ¿Tener habilidades y conocimientos? ¿O además de las habilidades y conocimientos, tener actitudes adecuadas? ¿O además de habilidades, conocimientos y actitudes, saber trabajar? ¿Cuál de estas 3 tendrá prioridad? Love, que sería estupendo conocer tu nombre de verdad, nos dice por escrito que le parece que la formación de habilidades y conocimientos es prioritaria. Gracias. Y Sara, tú levantaste la mano. ¿Puedes por favor abrir tu micrófono? Yo pienso que los 3 son muy fundamentales para el trabajo. Muchas gracias, Sara. Y yo les podría decir que efectivamente las 3 son fundamentales, es decir, son fundamento para poder progresar. Es decir, tú vas a ver en toda la prepa en línea que estas 3 categorías de los contenidos que se te van a proponer no las puedes olvidar. O si las olvidas, te va a faltar un poco de fundamento. Pero permítanme expresarles una opinión. Desde mi perspectiva, la formación de actitudes es prioritaria. Ahora, después de esta opinión que acabo de decir, voy a argumentarles por qué. Hasta donde he alcanzado a ver, hay personas que pueden saber cómo hacer los trabajos, pero si los hacen arrastradas por las circunstancias o como por compromiso porque no pueden hacer otra cosa y pues ni modo. La actitud no les ayuda a aplicar ese modo de trabajo. Hay personas también, me ha tocado verlas, y esta es otra idea de la argumentación. Hay personas que además de saber trabajar, saber cómo se hacen las cosas, saber manipular las herramientas, tienen los conocimientos para hacerlo bien. Tienen habilidades, conocimientos, saben trabajar, pero se les nota una actitud de arrogancia, de presunción, que no les permite compartir su conocimiento y no les permite desarrollarlo.
los aísla. Nadie les puede corregir. Lo que ellos dicen está bien. Y es lo único. Esa actitud no ayuda. Al contrario, puede haber personas que teniendo conocimientos y habilidades en desarrollo y sin saber mucho trabajar, tienen la disposición para aprender. Y esa es una actitud prioritaria. Hay quienes, por su humildad, reconocen cuando se equivocan y entonces aprenden de quien les corrige. Hay, por ejemplo, papás que cuando su hijito pequeño les corrige, del tipo, oye papá, tú me dijiste que no dijera mentiras y lo que acabas de decir es una mentira, eso no está bien. Si un papá reconoce que su hijo está diciendo la verdad y tiene la humildad para poder aceptarlo, y además tiene la actitud de la fortaleza para poder aguantar el enojo que le dé y corregirse, ese papá está siendo en ese momento el mejor ejemplo educativo que pueda tener su hijo. De honestidad, de valentía, de fortaleza. Y entonces, en conclusión, después de esta argumentación, yo podría decir, parece que las actitudes pueden sostener el conocimiento y el trabajo que permitan el desarrollo. Hasta aquí no es que ustedes tengan que creer y aceptar lo que yo estoy diciendo, pero fíjense que este intercambio de ideas permite ejemplificar algo. Una cosa es opinar y otra es argumentar. La opinión se dijo fácil, rápido. La argumentación ya requiere un poco más de razonamiento. Y entonces, este primer ejemplo vamos a desarrollarlo en los siguientes minutos. Tú recordarás que en el módulo 4 viste algo sobre el modo de compartir con una palabra bien cuidada, con un lenguaje bien cuidado, compartir la belleza. Y esta belleza compartida con esmero es lo más genuino de lo humano, lo más genuino del hombre. Y entonces, tú viste que había cuentos, poesía, inclusive de ejemplos muy bonitos de nuestro país, de diferentes regiones. Qué bonito era el contenido expresado con una palabra bien cuidada. Además, viste algo acerca de los diferentes idiomas que se hablan en nuestra patria y cómo todos ellos tienen una mirada muy amplia que conviene atender. Y bienaventurados aquellos que sepan más de un idioma, más del español, y que puedan hablar náhuatl o otomí o purépecha, porque entonces no solamente tienen la mirada, la perspectiva del español, sino que además tienen la perspectiva de cada uno de estos idiomas bellísimos. Y ya por último, tú recordarás que se mencionaba en una obra de teatro de uno de los griegos más famosos, cuyo nombre era Aristófanes, se mencionaba cómo los sofistas o los mentirosos realmente no educan. Aristófanes era un cómico y caricaturizó a un sabio que era realmente sabio y sí educaba muy bien, que era Sócrates, pero entonces lo pone como sofista. Y de ahí lo que tenemos, lo que podemos obtener de esa historia es nada más que
es muy fácil decir disparates y hacerlos pasar por pensamientos lógicos. Esto nos va a servir para este módulo. A los que presentan disparates de una manera lógica se les llama sofistas. Nosotros podemos añadirles adjetivos como el de mentiroso, embustero, manipulador. Y de esos, no sé si hayan visto últimamente en las noticias de México y del mundo, ¿eh? Pero entonces, fíjense, conviene tener en cuenta el contenido del módulo anterior, que se expresa en la literatura, que comunica lo valioso y que se contrasta con la acción de los manipuladores. ¿Por qué conviene tenerlo en cuenta? Porque en este módulo vamos a reconocer lo que está en el rectángulo verde. Y pido por favor a alguna de las personas presentes que me ayuden a revisar. ¿Quién puede leer en voz alta lo que está en el rectángulo verde? Libremente y sin compromiso. Gracias, Linda. Por favor, abre tu micrófono y yo leo la pregunta de arriba, que dice, ¿qué es lo que hace valioso al lenguaje de mi patria? ¿Puedes respondernos, por favor? Que reconozca el valor de cada cosa, que diga la verdad, que construya la unidad, que respete el valor de las personas. Muchas gracias, Linda. Tú misma, reflexionando un poco en estas afirmaciones, ¿dirías que lo que afirman es verdad? Sí, Gracias. En tu opinión, entonces, eso es verdad, ¿correcto? sí. Gracias, Linda. Fíjense entonces, aquí afortunadamente ya tenemos contenido que nos ayuda a caminar, porque entonces ya habíamos dicho que las opiniones son diferentes de los argumentos. Hasta ahorita hemos visto que las opiniones se dicen con facilidad, con sencillez y expresan algo que aunque puede ser verdadero, pero pues es superficial, no es tan profundo. Pero además de opiniones y argumentos, hay otra cosa todavía no más interesante, sino hay otra cosa, hay otro elemento, que son las afirmaciones. Uno puede hacer afirmaciones por uno mismo, pero también puede hacer afirmaciones repitiendo lo que otros dicen. Y pues es una afirmación. No es ni siquiera mi opinión, sino es lo que dijo el otro. Si nosotros fuéramos de lo más superficial a lo más profundo, ya podríamos ir ubicando que lo más superficial son afirmaciones que a veces ni son nuestras. Un poco más profundo son las opiniones, que ya requieren un compromiso propio, una toma de postura nuestra, que estemos a favor o en contra. Y lo que es más profundo y que va en la misma línea es la argumentación. Las argumentaciones son los razonamientos más profundos que podemos hacer y con los cuales damos a conocer qué es lo que pensamos y cómo vemos las cosas. De estas afirmaciones que están en el rectángulo verde, uno podría hacer muchos argumentos y sería muy interesante que los hiciéramos, porque si, como Linda ha visto, estas afirmaciones son verdaderas, entonces vale la pena hacerlas en todos lados, aplicarlas en todos lados.
Y a veces tendremos que dar las razones para poder defenderlas y aplicarlas. Hasta aquí, díganme por favor si han quedado claras como las 3 profundidades de afirmaciones, opiniones, argumentaciones. ¿Sí ha quedado claro esto? Que son diferentes profundidades. Gracias por responder en la conversación escrita. Linda dice que sí. Amor dice que sí. Muy bien. Y Sara también dice que sí. Me parecía que había alguien más, que había entrado alguien más. Ojalá. Bueno, aquí todos son bienvenidos. Ojalá no haya ningún problema técnico. Por cierto, ahorita en mi zona se soltó un ventarrón. No se dice vientazo, se dice ventarrón, como el de ayer. Y esto hace que es probable que se vaya la energía eléctrica. Entonces, bueno, pues si se corta la luz, se terminará esta sesión. Y yo de todas maneras grabaré para que ustedes tengan el material para trabajar en esta semana. Muy bien. Ahora quiero proponerles 5 elementos del modo de trabajo de este mes y que me parece que son importantes para todo su caminar en la prepa en línea. Primer asunto. Les propongo que construyamos un ambiente digno de cada uno. Es decir, un ambiente a la altura de la dignidad de cada uno de los que están participando aquí. ¿Cómo se construye un ambiente digno? Escribiendo bien, atendiendo a las recomendaciones que ustedes ven en los rectángulos grises. ¿Por qué estas recomendaciones? Bueno, pero me voy a callar tantito para que ustedes las lean. Ahora sí. ¿Por qué escribir bien con esos elementos? Porque uno reconoce que la persona con quien está hablando o a quien está escribiendo es una persona inteligente. Es una persona que puede entender y que se merece el mayor esmero de mi parte. Si a mí, como realmente sucede, me cuesta trabajo iniciar con mayúscula o poner los acentos, yo me voy a esmerar para escribir con mayúscula al inicio de las frases, para poner los acentos que se deben, porque la otra persona se merece mi esfuerzo. Yo me voy a esforzar, yo me voy a corregir, porque la otra persona se lo merece. ¿Qué significa esto de que se lo merezca? Pues que su valor es tan alto que lo único justo para ese valor, lo único que llega al nivel de ese valor, es que yo me esfuerce en serio. En español utilizamos los signos de interrogación o de admiración al inicio y al final. Vamos a escribirlos así, vamos a esforzarnos. En español y en todas las lenguas que utilizan las letras latinas, queda claro que la arroba pues no es una vocal, no es una letra. La arroba es un signo, así como el asterisco o el punto, o como si hiciéramos cualquier otro dibujito. Es un signo. Y por lo tanto, conviene no usarlo para suplir a las vocales. Ciertamente se ha vuelto moda y hay gente hasta muy importante, importante en ciertos aspectos, que utiliza la arroba para suplir las vocales. Nosotros no vamos a hacerlo así. Si queremos referirnos a palabras con la vocal A o con la vocal O, pues escribimos las palabras con la vocal A y con la vocal O. ¿Nos va a costar más trabajo? Pues sí, pero se lo merecen, ¿a poco no?
Si queremos nosotros usar bien nuestro español, también podemos utilizar las palabras que gramaticalmente se parecen al masculino, que podríamos decir que son neutros y que se usan sobre todo cuando la población es múltiple o cuando se habla en plural. Por ejemplo, el sustantivo niños. Cuando uno dice niños, no se está refiriendo solo a los varones, sino a los que en concreto son niños y niñas. Se ha vuelto una moda, que es, por cierto, discriminatoria. Decir niños y niñas. Eso no es gramaticalmente correcto. Vamos nosotros a no ser manipulados por las modas, sino a atender a lo que realmente nuestro lenguaje es. Del signo este, bueno, también ya queda claro, y en otras sesiones les comentaré cuál es su origen, o si ustedes lo saben también les pido que lo comenten. Bueno, hacemos un ambiente digno, siendo precisos, claros y breves, sobre todo en los foros. Aunque tengo que decir que en el foro aprendiendo de esta semana me parece que yo me excedí en las ideas y creo que no fue un buen ejemplo. Creo que conviene ser todavía más precisos y más breves. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ponernos atención. Los textos que tienen muchísimas letras, cuesta trabajo leerlos en estas pantallas que lastiman con la luz. Si la idea es breve, se lee rápido y nos podemos poner atención, nos podemos escuchar, nos podemos leer. Y entonces van a ver qué bonito es el ambiente donde nos atendemos, donde nos leemos, ponemos atención a las ideas del otro. De hecho, en la segunda semana y en la cuarta semana va a haber una actividad donde tenemos que ponernos atención. Son foros que se califican. Bueno, la idea es que por escribir dignamente resulte un ambiente así como el que está allí. Si están de acuerdo en armar un ambiente así, por favor les pido que lo expresen, sea con un pulgar arriba, sea por escrito o sea abriendo su micrófono. Si tienen también algún comentario, por favor les pido que lo expresen. Gracias, Linda, por tu respuesta. Gracias, amor. Gracias, Sara. ¿Quién anda por aquí? Evelyn, qué bueno que estás por aquí. Gracias, Evelyn, por tu respuesta escrita. Qué bueno. Muy bien, entonces vamos bien. Bueno, miren. El siguiente detalle de el modo de trabajar es ejercitar y mejorar el uso de nuestro idioma. Pero esto significa, en concreto, valorar nuestras raíces culturales. Nosotros, mexicanos, nacemos de 3 raíces culturales: la prehispánica, la hispánica y la africana. Las 3 raíces culturales son herencia de personas concretas que se esforzaron por dejarnos lo mejor de sí mismas. De hecho, uno puede ver, por ejemplo, hablando de la raíz prehispánica, que no se trataba solamente del pueblo náhuatl, de los mexicas del centro de México, sino que había otros pueblos que no eran nahuas y que también nos dejaron su herencia. Hablando de la raíz hispánica, uno puede ver que debido a los españoles nos vino la tradición latina de los romanos, la griega de los griegos, la árabe, la visigoda y de un montón de pueblos de Europa que también nos heredaron, en particular, un montón de palabras y de raíces que todavía utilizamos. De la raíz africana tenemos también algunas palabras, pero sobre todo tenemos otras expresiones culturales como la música. Toda la música tropical,
toda la música tropical es herencia, es derivado de la cultura africana. Decía entonces que también de la cultura africana nosotros heredamos un montón de riqueza y vale la pena que la valoremos. Si nosotros dejásemos de valorar una de nuestras raíces, entonces estaríamos tan, iba a decir un adjetivo, ¿qué mejor? No, estaríamos tan perdidos, tan desubicados, como si un árbol se cortara una raíz. Son 3 las raíces de las que nosotros crecemos. Y si quitamos alguna, por ejemplo, lo hispánico, estamos en contra de los españoles porque lo que sea, ¿no? O lo africano, o lo prehispánico, entonces nos pasará lo mismo que a a un árbol sin raíz. Cualquier viento lo tumba, cualquier moda, cualquier pelafustán, cualquier manipulador y mentiroso lo tira. Árbol que no tiene raíces no produce fruto y muere. Si nuestra cultura sigue estando sin valorar las raíces de las que provenimos, entonces morirá. Y eso no está bonito, ¿no? Eso no está bien. Vamos a ejercitar y mejorar el uso de nuestro idioma. Por eso, con mucha alegría, vamos a usarlo bien. Otro detalle de trabajo que les recomiendo ya desde ahorita es que guarden los recursos de la semana y también las instrucciones y las rúbricas de las actividades, sobre todo de las actividades integradoras. Miren, a veces pasa que la plataforma deja de funcionar, pero si ustedes guardaron los recursos de la semana y las instrucciones de las actividades, entonces nada les va a detener. Van a poder hacer sus actividades, no se van a retrasar y todos los problemas técnicos serán fácilmente superados por ustedes. Les recomiendo ampliamente que guarden los recursos, guarden las rúbricas, guarden las instrucciones. Además, les pueden servir para los siguientes módulos. Y por último, un último detalle de trabajo, pero esto sí es solo una sugerencia. Esto no es obligatorio. Aprovechando que en Prepa en línea no tenemos que imprimir los trabajos y no vamos a gastar en tintas, les sugiero que hagan una portada ilustrada con sus datos y que pongan diseños, imágenes, letras, lo que ustedes quieran, para que aprovechen así ese espacio en blanco para poner de ustedes mismas, de ustedes mismos, para que ese espacio sea un lugar donde desarrollen su creatividad con libertad. Finalmente, el proponerles esta portada tiene la intención de fortalecer el hábito de mejorar cualquier espacio en el que uno esté. Donde tú pongas tus pies, donde tú pongas tu presencia, allí que quede mejor que como estaba antes. Esa es la intención. Y bueno, esto en relación con el modo de trabajo. Si hubiera alguna pregunta, comentario u objeción que se vale, les pido por favor que lo expresen en este momento por escrito o que levanten la mano si quieren para que yo deje de hablar y ustedes tomen la palabra, y también en cualquier momento en un mensaje por escrito en la plataforma. Para la sesión de hoy, el contenido típico, además de esta presentación del modo de trabajo, quisiera que revisáramos qué es lo que se nos pide en el foro Aprendiendo y en las actividades integradoras, sin repetir las instrucciones, sino solamente aclarando algunos detalles para que no pasen desapercibidos. Pero también quisiera proponerles como contenido que repasemos los tipos de escritos a los que podemos
enfrentarnos, que hemos estado trabajando en prepa en línea, para poder diferenciar cuál es el tipo de escrito que nos piden para esta semana, y también un contenido importante que es la identificación de, cuando digo identificación, quiere decir el reconocimiento de qué es una opinión, qué es un juicio, qué es el argumento y qué es la tesis. Esto es relevante porque precisamente nos piden algo de esto en las actividades integradoras. Y bueno, veamos primero qué es lo que se nos pide en el foro Aprendiendo. Y pido por favor a cualquiera de las presentes que levantando la mano abra su micrófono y me ayude a leer lo que dice el rectángulo rosita, este que está aquí. Libremente. Adelante, Evelyn, por favor. ¿Puedes ayudarnos a leer lo que está aquí? Nada más hay que abrir el micrófono picándole en el dibujito del micrófono. Listo. Perfecto. Adelante, por favor. Gracias. Cuentan las circunstancias de tu vida en las que el uso de argumentos puede ayudar a que tus ideas sean convincentes, o a que las ideas de otros te convenzan. Muy bien. Esto que está escrito en ese párrafo, ¿se entiende o no se entiende? Sí, yo sí lo entiendo. Perfecto, muy bien. Oye, Evelyn, ¿y podrías también, por favor, ayudarnos leyendo las preguntas que están aquí? Sí, claro. Gracias. La primera. ¿En qué ocasión los argumentos te han salvado de situaciones difíciles? Continúa. ¿En qué situaciones la falta de un argumento de alguien ha hecho que pierdas confianza en lo que dice? ¿Qué noticias, publicidad o discursos políticos has escuchado que consideres que les falta argumentación? Muchas gracias. ¿Estas preguntas se entienden? Sí, yo le entiendo. Muy bien. Pues muchas gracias, porque estas y otras preguntas son las que guiarán las intervenciones que ustedes puedan hacer en el foro Aprendiendo. Y pues bueno, vale la pena que todos nos animemos a participar y que atendamos a lo que el otro dice. Va a ser bonito este foro. Muchas gracias, Evelyn. ¿Alguna pregunta sobre lo que nos piden en este foro Aprendiendo? Si todo queda clarísimo y no hay preguntas, por favor les pido que pongan un pulgar arriba. Si no hay preguntas. Gracias, Linda. Gracias, Evelyn. Gracias, amor. Gracias, Sara. Muy bien. Ahora, veamos. Las actividades integradoras, bueno, son dos, y allí se las presento nada más en un esbozo. La actividad integradora 1 se llama así y nos van a pedir leer un fragmento del ensayo de Octavio Paz. Octavio Paz escribió un ensayo enorme, muy interesante, que se llama El laberinto de la soledad. Toda la obra de El laberinto de la soledad es el ensayo, pero ese ensayo tiene capítulos. Uno de esos capítulos, un fragmento de ese ensayo, es el que se llama Máscaras Mexicanas y es el que se nos pide leer. Ya verán ustedes para qué se nos pide leer. Bueno, y después la actividad integradora 2. El asunto por el cual se los presento así todavía en general, estas dos actividades integradoras, es porque precisamente para poder realizarlas bien, conviene que revisemos antes los recursos de la semana.
tengan, ojalá puedan, bueno, voy a completar la primera idea. Tengan el ánimo, el cuidado de tomar apunte de los recursos de la semana. Ojalá ya tengan este hábito. Si no lo tienen, no se preocupen. Tomen las ideas y escríbanlas. Les va a servir. Una vez que han revisado los recursos, va a quedar más claro lo que ahorita les presento. Los tipos de escritos. Hemos revisado ya en Prepa en Línea varios tipos de escritos que expresan ideas principales. Digamos así, ¿no? Uno revisa un artículo como el que ustedes revisaron hace algunos módulos. Por ejemplo, este que es, me parece, un texto periodístico. No me acuerdo. O si era informativo o no me acuerdo. Bueno, uno lee el texto y a partir de allí puede hacer un escrito mencionando las ideas principales de ese texto. Si uno menciona poquitas ideas principales en una y solo menciona las ideas que indican de qué se trata el texto, pero sin profundizarlo, entonces uno está haciendo una sinopsis. La sinopsis es el tipo de escrito, el tipo de texto que nos presenta nada más un contenido, que es más o menos como lo que está en las películas de DVD o quienes conocieron los VHS, en las cajitas, o que también aparece en los canales de donde uno ve series y películas y que nos presentan así en un renglón de qué se trata la película o la serie. Esa es una sinopsis. Pero si uno expresa ideas principales con un poco más de detalle, lo que está haciendo, lo que está uno escribiendo es una síntesis. La síntesis es muy breve y nos dice la esencia del texto que nosotros leímos o de la obra que estamos juzgando. Pero si uno da un poco más de detalles de la información y entonces escribe más datos, lo que está haciendo es un resumen. Fíjense entonces cómo la diferencia entre resumen, síntesis y sinopsis es la cantidad de texto esencial que uno está poniendo. Pero en estos tres tipos de escritos, lo que uno presenta es tal cual la información que está leyendo. Uno no pone su opinión, uno no le pone sus propias apreciaciones. Uno dice tal cual está allí. Bueno, estos tres tipos de escritos no nos los van a pedir en este módulo, pero esta idea la voy a enfatizar. Cuando tú hiciste un resumen, tuviste que atender al texto, extraer las ideas y escribir lo que tú habías comprendido. Recordarás que uno de los textos de hace algunos módulos hablaba de un submarino, de la Segunda Guerra Mundial, la leyenda de un monstruo, etcétera, ¿no? Sí, después de leer tú extrajiste las ideas y entonces escribiste las ideas esenciales dándoles una redacción, pero escribiste tal cual estaba allí, no pusiste tu opinión. Tal cual realizaste las tres acciones que ahorita tú ves en la pantalla. Pero sobre todo, comprendiste qué es lo que no puede faltar de la información. Y tú mismo, tú misma, le diste una redacción ordenada con tus propias palabras. Seguramente no hiciste lo que está representado allí, porque hacer un resumen no es tomar palabras como cortándolas y pegarlas
ahí cómo van. Eso no es hacer un resumen. Seguramente tú no lo hiciste así. Bueno, pues te cuento que en esta primera semana y durante todo el módulo, lo que se nos va a pedir que hagamos es un ensayo. Y el ensayo es mucho más que un resumen. El ensayo ya expresa una valoración personal del asunto. Y cuando digo que es mucho más que un resumen, quiere decir que entonces ya dejamos atrás esto de escribir las palabras del texto tal cual. En el ensayo ya no se va a poner eso. Mira, un poco para adelantarte a hacer ensayos, en el módulo anterior viste que era una reseña y entonces tú pusiste tu propio juicio, tu propia apreciación acerca de la forma como estaba escrito el texto. Y entonces tú expresaste tu propio juicio sobre la forma en que estaba tratándose el tema. Si era una forma accesible o difícil, si era clara o complicada, si era profunda o superficial. Eso es la forma. Ahora, en el ensayo, además de poder juzgar o criticar la forma como el escrito está hecho, tú vas a poder juzgar sobre el tema del cual están hablando. Es decir, en el ensayo tú vas a poder expresar tu propia opinión y lo más bonito es que vas a poder argumentar, como si estuvieras en diálogo con el autor. De hecho, la primera actividad integradora lo que se te pide es que hagas un análisis que te va a llevar a un ensayo. Todavía no vas a hacer un ensayo, pero vas a analizar y a diferenciar las afirmaciones que Octavio Paz repite de lo que dice la cultura mexicana. Él no las asume, está repitiendo las afirmaciones, pero además vas a poder juzgar la opinión de Octavio Paz. En síntesis, ahorita hablando de los tipos de escritos, solo conviene tener en cuenta que sinopsis, síntesis y resumen muestran la opinión tal cual, así como tú la comprendiste, pero tal cual. Y en el ensayo ya expresas tu propio juicio. En el módulo 5 no va a haber resúmenes, nunca en ningún momento. Esta misma idea la voy a decir de otra manera. Si en algún momento te piden un ensayo y tú presentaras un resumen, pues no estás presentando lo que se te pide. Vas a encontrar que en estos recursos se te presenta la estructura del ensayo, de manera que aquí solamente te lo presento gráficamente. Tiene un título, eventualmente puede tener un subtítulo, que si tú se lo inventas, puede ser en sentido figurado, refiriéndose al contenido. Tiene una introducción, el desarrollo del tema, la conclusión y la mención de las fuentes bibliográficas. Pero vamos a detenernos ahorita un poquito en el desarrollo, porque en el desarrollo no se trata solamente de echar rollo. Desarrollo no es rollo, sino desarrollo es argumentación. Es decir, tú vas a expresar por escrito el razonamiento cuidadoso que tú vas haciendo poco a poco. Aquí te estoy poniendo estas palabras que se refieren a las ideas principales. Una idea principal se llama premisa y un razonamiento se hace juntando, sumando o integrando ideas principales. La integración de esas ideas principales recibe el nombre de conclusión. Y entonces fíjate, en el desarrollo de un ensayo, lo que tienes es un argumento, otro argumento, otro argumento, que van integrando premisas, van sumando premisas y al final se integran entre sí en la conclusión general. No te preocupes,
Porque hasta ahorita lo único que conviene es que veas cuál es la estructura del ensayo. Y poco a poco iremos viendo qué es esto de premisas, argumentos, silogismos, etc. Bueno, las cantidades de frases que tú ves ahora en la pantalla son sugeridas, pero son adecuadas. Repito, en el ensayo ya vas a personalizar tu propio juicio sobre el asunto del que se está tratando. Una pequeña advertencia aquí. Y me voy a callar un momentito para que ustedes me digan si se entiende esto que está en la pantalla. Si se entiende, un pulgar arriba, por favor. Gracias, amor. Gracias, Sara. Gracias, Evelyn. Qué bueno que se entienda. Me ha tocado revisar trabajos cuyas respuestas han sido múltiplemente plagiadas y puestas en Brainly. Y entonces yo trataba de imaginarme, o sea, de poner en una imagen a qué se parece Brainly. Y lo que encontré fue esto. Brainly es eso. Es el bote de basura de las ideas. Es el vertedero de desperdicios de las ocurrencias más disparatadas. Brainly es el contenedor del montón de desechos. Por eso resulta muy raro que haya quien tome de esos desechos para ponerlos en sus trabajos. Nunca, nunca tomen algo de Brainly. La versión en español es nefasta. Tiene un montón de errores. Echa a perder tu trabajo. Para completar esta imagen, quería preguntarte, a ver, ¿cuál preferirías de estas cosas que te voy a presentar? Sobre todo, ¿cuál preferirías quedarte para poderlas dar? Imagínate que ahorita tienes para la cena unos frijolitos con totopos, queso, o unas tostadas de camarón, o unas tortillitas a las que les puedes poner guacamole, o unas quesadillas con carnita. Es decir, alimentos nutritivos. Imagínate que tuvieras eso ahorita para la mesa y que pudieras darlo a tu familia. Se antoja y uno lo quisiera, sobre todo para poderlo dar a los que uno quiere. Alimento nutritivo para uno mismo y para los demás. ¿Cuál querrías tener? El alimento nutritivo que ha sido preparado para que crezcas y te desarrolles, como son los recursos de la prepa en línea u otros que te voy a sugerir, o los desperdicios que encuentras en Brainly. ¿Cuál quieres tener para dar? Yo te recomiendo lo que tú puedes ver en el rectángulo azul. Analiza tú, sintetiza tú, expresa tus propias ideas. Quédate con lo mejor, porque no va a beneficiar solo a ti, sino también a los que están contigo. Y los va a nutrir a todos, y va a ser bueno para todos.
¿Estamos de acuerdo en esto? Aquí, bueno, si alguien tuviera algún comentario, le pido por favor que, levantando la manita, me lo exprese, mientras yo voy a seguir hablando. Quiero detenerme en algunos detalles de la actividad integradora 1, en la cual se pide que, bueno, leas el ensayo Máscaras Mexicanas. Nosotros ya sabemos que es un fragmento de todo el ensayo Laberinto de la Soledad. Descargas la plantilla que está propuesta y respondes con tu propia comprensión a las 6 cuestiones que están allí. Mucha atención en esto, porque la primera cuestión pide que identifiques la tesis central del ensayo. ¿Qué significa tesis? La tesis es esto que tú ves en la pantalla. Es la afirmación que sintetiza un argumento. La tesis es la oración breve que expresa una postura. La tesis es un juicio, es decir, es un enunciado completo. Por ejemplo, lo que está allí en el rectángulo verde es una tesis, una afirmación. Está expresando la postura de quien la está diciendo. ¿Cuál es la postura? Pues lo que uno considera de la realidad. A mí se me hace, diría el que hizo esta frase, que los mexicanos son bien mentirosos, pero son bien mentirosos por miedo. Mienten para protegerse. Esa es la postura del que afirma eso. Bueno, aquí hay otro ejemplo. ¿Cuál es la postura de quien afirma esto? ¿Qué es este asesor virtual? Pues que plagiar no es jamás una opción. Es una injusticia grave. Es algo que se rechaza. Esa es la postura. Muy bien. En la primera cuestión, entonces, lo que se te piden es que tú, después de haber leído la obra, hagas una especie de síntesis. Ya vimos que es una síntesis. Hagas una síntesis, pero de una sola oración. ¿Diríamos una sinopsis? No, porque las sinopsis no necesariamente expresan una postura. Y entonces, en la idea que tú pongas, tienes que expresar cuál es la postura de Octavio Paz. Pero además, en la tercera cuestión, lo que se pide es que escribas qué afirmación hace Octavio Paz sobre la mujer mexicana. Pero fíjate bien, porque no están diciendo que sea una afirmación que él sostenga. No están diciendo que sea su propia opinión, sino qué afirmaciones hace Octavio Paz y que pudo haber escuchado de otros o que pudo haber visto en la cultura mexicana. Es más, te puedo adelantar que muchas de esas afirmaciones, Octavio Paz después dijo, creo que debí haberlas evidenciado más, porque no son justas. Bueno, son afirmaciones que Octavio Paz repite, pero que no son su opinión. Diferente de lo que te piden en la cuestión 4, donde ya se pide que pongas cuál es la opinión que Octavio Paz tiene sobre el mexicano. Ahí sí, tú tendrás que ver qué es lo que él mismo cree, piensa, opina acerca del mexicano. Luego, viene algo bien interesante y bien bonito, porque a partir de tu propia opinión vas a empezar a armar un argumento. Fíjate, se pide que en tu opinión digas cuál es una de las principales características del mexicano. Tú identificas una principal característica, que no sea de las que vienen siempre en de las más evidentes. Tú la identificarás. Y luego se pedirá que argumentes, es decir, no solo que expreses tu opinión, sino que la fundamentes con un razonamiento
que le dé soporte, que le dé estructura. Y aquí viene que vas a poner dos o tres ideas a partir de las cuales puedas establecer una conclusión. Repito aquí, 2 o 3 premisas que al sumarlas te permitan dar una conclusión. La conclusión integra las ideas principales que pusiste aquí. La conclusión no es diferente de estas. La conclusión prácticamente repite las mismas ideas principales de aquí, pero las integra, las suma. Y luego, este argumento que pusiste aquí en la respuesta 5, lo vas a desarrollar en un párrafo. Vas a explicarlo. No a justificarlo, sino a desarrollar tu idea. Por lo mismo, se notará la redacción cuidada que le des a ese párrafo. Bueno, finalmente esto de que hay que poner las fuentes de información y en formatos completos. Y creo que voy a poner al alcance de la mano en el foro de novedades el manual de referencias y citas de la prepa en línea y algunos otros materiales. Mira, quiero mostrarte un ejemplo de la primera actividad integradora, de más o menos cómo se ve. Efectivamente, esto que te estoy poniendo aquí no es la respuesta que tú vas a dar. De hecho, se va a notar si alguien pone las mismas respuestas que yo estoy mostrando aquí. El trabajo que estoy mostrando fue de una alumna que me permitió mostrarlo. Yo le pedí permiso para mostrarlo porque hizo un trabajo bastante bueno. Pone ella una portada libre, atendió a la sugerencia con una ilustración adecuada y los datos. Aquí te muestro, la letra está pequeñita a propósito porque lo que quisiera que vieras es la extensión del texto que está poniendo. Aquí pone la tesis que ella encuentra en Octavio Paz. Esa es la tesis que ella encontró. Realmente yo le tuve que hacer una corrección allí, pero la tesis es una oración completa, breve. Es un juicio que, como tal, como juicio, tiene el verbo copulativo ser. Eso es lo que identifica a una tesis o a un juicio. Bueno, luego acá fíjate. Para el primer argumento pone una premisa, segunda premisa. Y estas dos ideas las integra en esta conclusión. El segundo argumento tiene una premisa, dos premisas, conclusión que integra esas dos ideas. Argumento 3, primera premisa, segunda premisa, conclusión que integra. Las premisas son ideas principales. Las premisas son oraciones completas. Las premisas también son juicios. ¿Cómo? Acabo de decir premisas como juicios y también las tesis son como juicios. Pues sí, resulta que las premisas, si son la postura general de toda una obra, se reciben el nombre de tesis. Muy bien. Pero bueno, ahorita tienen función de premisas porque a partir de ellas se obtiene una conclusión. Bueno, esta es, en la tercera cuestión, la afirmación que hace Octavio Paz sobre la mujer mexicana. No me detengo a ver si es ahorita correcta o no. Solamente ve la extensión, la opinión de Octavio Paz sobre el mexicano, y atención en esto. La alumna que hizo este trabajo identificó una característica del mexicano y puso 3 ideas que soportan esa característica.
Y esas 3 ideas las integró en una conclusión. Esto que pone aquí ella es un argumento completo. Esto que está aquí recibe el nombre técnico de silogismo. Y de estos están hechos los textos argumentativos. Finalmente, como esto es un ejercicio, este mismo argumento lo desarrolla ella con una redacción más cuidadita, con palabras adecuadas que expresen la idea. Y hasta aquí, esta fue su primera actividad integradora. ¿Alguna pregunta? Yo me callo un momentito para que ustedes me digan si queda claro o si hay alguna pregunta. Si pueden abrir su micrófono y confirmar que todo está claro, se los agradezco. Ah, claro, también por la No hay cobertura. dudas, maestro. Muchas gracias, Evelyn. Gracias, Linda, por la respuesta escrita también. Gracias, Sara, por el signo que confirma que no hay preguntas. Muy bien. Muy bien. Bueno, si las hubiere, me la expresan en un mensaje de la plataforma, ¿va? Ahora les presento lo que se nos pide en la actividad integradora 2. Les repito, las instrucciones ustedes las pueden ver y comprender. Y aquí solamente voy a indicar algunos detalles que conviene tomar muy en cuenta. Fíjate que aquí, en esta actividad integradora, cuyo título es Escribir con argumentos, lo que se nos pedirá ya es un ensayo de 2 páginas. Ensayo de 2 páginas es un montón, pero no te preocupes. Para poder hacerlo, están unas instrucciones antes, que si las cumples vas a ver qué fácil es. Y sobre todo, si antes de hacer las actividades integradoras realizas las actividades formativas, esto va a ser más fácil. Lo primero que se pide es que leas el texto que allí aparece. Después de leerlo y de haberlo comprendido, se pide que investigues sobre el tema del que está tratando en fuentes confiables. Tú recordarás que las fuentes confiables son principalmente las que son sostenidas por instituciones grandes, confiables, como las universidades o algunos gobiernos. No todos los gobiernos tienen páginas confiables, desafortunadamente. Por ejemplo, en el gobierno de Cuba hay una página que precisamente se llama EQRed, que es como